Hola, espero que estén bien. Vamos a comenzar nuestro dibujo de músculos. Suelo interrumpir los huesos porque al hacer un cambio también se hace más liviana la clase, menos monótona. Entonces esa es la razón por la que dejamos por un momento el dibujo de huesos y vamos a comenzar con los músculos. ¿No? Comenzamos, hoy vamos a hacer músculos de cabeza, ¿sí? Terminamos con los músculos del tronco y después pasamos a ver los huesos de las piernas y de los brazos. Bueno, vamos a comenzar dejando aire. Trazamos una línea vertical y dividimos en tres. 1, 2, 3. Y vamos a obtener 9 cuadrados, es decir, aquí aproximadamente obtengo otros 3. Si tengo que hacer algunos arrepentimientos, los hacemos. En este caso, tengo que subir un poco el aire. Obtengo los otros 3. Hay un famoso cuadro de Rembrandt que se llama Las lecciones de anatomía de Nicolas Tulp. Ustedes lo conocen, el cuadro, ¿sí? En donde se ve un cadáver y lo están diseccionando y hay un grupo de estudiantes observando. Bueno, pues nos recuerda un poco el nombre de nuestra materia, ¿no? La palabra anatomía es la palabra griega y el término disección es la palabra latina, ¿sí? Sección es el equivalente griego de tomo, ¿sí? Hablamos nosotros de tomo significa parte, hablamos nosotros de tomos de la enciclopedia, una enciclopedia de 15 tomos, tomo significa en 15 partes, ¿no? Igual que sección, podemos decir, ¿no? que un edificio, ¿no? Tiene 15 secciones. Bueno, sección es igual que tomo, que partes, ¿no? Pensemos también en la palabra átomo, sin tomo, sin partes, es decir, la unidad esencial que ya no podía ser dividida. Entonces, anatomía, es cortar, ¿no? Cortar en tomos, diríamos, mientras que disección es el equivalente de lo mismo, ¿sí? Cortar en secciones, cortar en partes. Entonces, aproximadamente tiene el mismo significado disección que anatomía, ¿sí? Ha pasado en nuestra tradición, anatomía es la palabra que más utilizamos. Hemos tomado la palabra griega. Bueno, entonces, una vez que tenemos nuestros 9 cuadros, vamos a realizar una elipse tomando 6 cuadros. Después, de este punto a este punto, trazamos una línea recta. De este punto a este punto, otra línea recta. Y encontramos así algo parecido a un contorno simplificado de un cráneo, ¿sí? Que sería este. Lo voy a poner con azul para que se perciba mejor. Esta la vamos a llamar línea facial, ¿sí? Y el cráneo.
Ahora bien, vamos a trazar algunos aspectos solamente aquí en el tercio. 1, 2, 3, volvemos a dividir en 3, ¿no? Vemos que matemáticamente somos perfectos, es decir, estamos divididos en tercios, no las secciones. Entonces, y trazamos una elipse dentro de esa elipse, ¿sí? Una elipse más pequeña. Aquí la tenemos. En esta parte, aproximadamente en el otro tercio, encontramos el ojo con todo y el párpado, ¿sí? Un párpado superior, un párpado inferior, la pupila, y esta parte la vamos a encerrar en una elipse. Vean cómo se recarga en esta parte inferior, ¿no? Muy cercana, y le encerramos. Esta parte lo prolongamos y va a ser el equivalente a la nariz, ¿no? Aquí hacemos un ligero desfase, ¿sí? Porque se encuentra el hueso de la nariz y separado de la línea facial el filtrum, ¿sí? Aquí el tercio también, nuevamente, vean que el tercio se repite una y otra vez. Tercio sería en las comisuras de los labios, y vean esta parte, ¿no? Volvemos, igual que esta parte se encuentra en la línea facial, esta parte de aquí se encuentra también en la línea facial. Se llama hendidura labiomentoniana. He andado un poco enfermo, entonces me viene la tos continuamente, pero bueno, ¿no? Las aletas de la nariz, la fosa nasal, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante. Esta hendidura, que se llama nación, lo voy a poner el nombre de una vez, ¿no? Nación con S, nación. Y esta parte, hendidura, labio mentoniana. Labio mentoniana, ¿no? Entre los labios y el mentón, desde luego, ¿sí? Entonces las dos se encuentran en la línea facial, que correspondería a esta línea, ¿sí? Del cuadrado. Los dos tocan esta parte. Aquí tenemos el arco cigomático, en esta parte de aquí, arco cigomático. Y ahora sí vamos con los músculos, ¿no? Bueno, el cuello. Aquí tenemos un músculo en la parte de abajo, también, el cuello aquí. Ok, ahí lo tenemos. Voy a hacer mis trazos con color azul rápidamente, y ya después haré el dibujo con tinta, lo entintaré. ¿Sí? Por el momento estará un poco sintético. Para que el video no salga muy largo, el sombreado lo hago aparte, ¿no? Aquí en esta parte está el arco, y después viene otro arco que se llama arco frontal, ¿sí? Es en esta parte, y tenemos este músculo que es pasa por abajo. Este músculo pasa por abajo del
arco cigomático y se inserta en la mandíbula. ¿Sí? Tiene el parecido de un globo de diálogo de los cómics. ¿Sí? Vean, ¿no? Tiene el piquito este aquí, se inserta en la mandíbula. Es uno de los arcos, perdón, es uno de los músculos de la masticación. ¿Sí? Y los haces de los músculos se encuentran en forma de abanico. Es el músculo más amplio, ¿sí?, que tenemos, por tanto tenemos mucha fuerza en esta parte. ¿Sí? Hay mucha fuerza. Recordemos que no solamente nos sirve para la masticación, sino también nos sirve como defensa natural. Pensemos en chicas, ¿no?, que quizás se han salvado de un abuso, ¿no?, a través de mordidas, es decir, la fuerza física no se corresponde con la de un hombre, pero tienen también esa arma, ¿no?, que es un arma poderosa. Entonces, este músculo se llama músculo temporal, ¿sí? Repito, pasa por abajo del arco cigomático y se inserta en la mandíbula. Y es uno de los músculos de la masticación. Acá tenemos otro músculo grande, ¿sí? Este es el zigoma, y en el zigoma tenemos otro músculo que se encima un poco con este y se llama macetero. Son los dos músculos de la masticación, el macetero y el músculo temporal. Se inserta en el zigoma, repito, el músculo macetero. ¿Sí? Este se llama orbicular de los ojos. ¿Sí? Orbicular porque se encuentra en formas elípticas, los haces, ¿no? En esta parte hay otro orbicular que se llama orbicular de los labios, orbicular, ¿sí?, cuyas haces se encuentran en forma concéntrica. Y tenemos un tercer orbicular, orbicular de los ojos, orbicular de los labios, de la boca, perdón, de los ojos, de la boca, y tenemos otro orbicular en el ano, ¿no? El orbicular del ano. Bueno, este es el músculo temporal, este es el músculo occipital. Occipitis es atrás en latín, de ahí viene la palabra occipital, temporal y frontal. Frontal porque está en la frente. Frontal. Gracias al músculo frontal es que podemos nosotros arrugar el entrecejo. ¿Sí? Y aquí esta parte blanca se llama aponeurosis epicraniana. Aponeurosis es ese tejido blanco. Ustedes lo conocen, ¿no? Cuando han visto un pedazo de carne, ¿no?, que hay partes blancas, ¿sí? El músculo es rojo y hay partes más blancas, esas partes blancas, ¿sí? Tiene tres formas. La primera, una de las formas que tiene se llama aponeurosis cuando tiene una forma laminar, es decir, como láminas extendidas, y en este caso se llama aponeurosis epicraniana, epi, sobre el cráneo, ¿sí? Entonces en esta parte superior no tenemos músculo, pero tenemos aponeurosis epicraniana, ¿sí? Después tenemos aquí dos músculos cuyo nombre es sencillo, son los músculos que nos sirven para la risa, ¿sí? Y es el cigomático mayor,
Este obviamente es más grande y el cigomático menor. Son muy sencillos de aprender, ¿no? Porque toman su nombre del cigoma, cigomático mayor, este, y cigomático menor. Y se insertan en el orbicular de la boca. Es curioso porque aquí tenemos otro músculo que se llama risorio, ¿sí? El músculo risorio nos hace creer que es el músculo para reír, sin embargo no es el músculo de la risa, sino de la sonrisa, el risorio. En cambio los músculos de la risa son los cigomáticos, ¿sí? Supongo que se debió llamar sonrisorio, ¿sí? Y por un descuido se le puso risorio, ¿sí? Pero los músculos de la risa son los cigomáticos. Este es el músculo de la sonrisa. Abajo del músculo risorio, lo voy a poner con otro color para que se distinga, hay un músculo ancho, sería este, lo pongo con rojo para que se distinga del risorio, ¿sí? Y el músculo se llama bucinador. Bucinador viene de bocina, ¿sí? Y toma su nombre, ¿no? Porque es el músculo que nos ayuda a soplar. Por ejemplo, los trompetistas, ¿no? Para inflar los carrillos, ¿no? Necesitan hacer esfuerzo, ¿no? Para soplar. Entonces es el músculo, ¿no? Que nos permite llenar de aire y después expulsarlo, hace fuerza el músculo bucinador y es lo que permite que el aire sea expulsado con fuerza, ¿sí? De ahí viene la palabra de bucina, bocina, ¿sí? Y ahí toma su nombre porque es el músculo, ¿no? Que nos ayuda a soplar. Después aquí tenemos otro músculo, también de la expresión facial, que es el músculo de la tristeza, es el depresor de los labios, ¿sí? Y tenemos otro pequeñito, que es el depresor del labio inferior. Entonces, depresor de los labios y depresor del labio inferior son los músculos de la tristeza. Cuando nos ponemos tristes, la boca suele, las comisuras, irse hacia abajo, ¿no? Y lo expresamos. Entonces tenemos una serie de músculos, estos que son de la masticación y también de la defensa, el músculo temporal y el músculo macetero, ¿no? Tenemos el de la sonrisa, que son los cigomáticos, mayor y menor, y el músculo risorio. Y los depresores, el depresor de los labios y el depresor del labio inferior. Y tenemos el que refleja preocupación, que es el músculo frontal, ¿sí? Se nos arruga el entrecejo. Bueno, aquí tenemos otro músculo, ¿sí? Que es triángulo del mentón, este músculo pequeñito, triángulo del mentón. Ahora, en esta parte del cuello hay un músculo que es muy importante, es un músculo que nos ayuda al movimiento del cuello, que se llama, tiene un nombre largo como un ferrocarril, se llama esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo porque una cabeza se inserta en el esternón, esterno, cleido, porque otra cabeza se inserta en la clavícula, cleido, y mastoideo porque la otra se inserta en la apófisis mastoides. Recuerden que en las clases pasadas vimos que la apófisis mastoides es una protuberancia que se encuentra más o menos en esta zona, entonces de ahí se inserta en la apófisis mastoides y es el que permite los movimientos de la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando la queremos hacer hacia adelante o hacia un lado, ¿sí? Cuando hay un músculo hay un contramúsculo, es decir, hay un músculo que actúa en oposición a ese músculo y el músculo que actúa en oposición es este que se llama trapecio. Es decir, el trapecio echa la cabeza hacia atrás, es un músculo que después lo veremos con más calma, ¿no? Que viene por la espalda. Echa la cabeza hacia atrás y los músculos, son dos, los músculos esternocleidomastoideo, la tiran hacia adelante o bien la tiran hacia un lado. Es decir,
en una tira y la otra floja, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, aquí hay otros músculos en esta parte, en esta zona. Estos músculos que son los escalenos, anatómicamente no nos interesan para el dibujo, porque no son visibles. Sin embargo, lo que son visibles son los dos triángulos que se forman aquí. Aquí se forma un triángulo, es decir, una depresión, y aquí se forma otro triángulo. Dos depresiones. Entonces, este lo identificamos como triángulo posterior del cuello y triángulo anterior del cuello, ¿sí? No nos interesan, les digo que ahí se encuentran los músculos escalenos, no nos interesan los músculos como tal, sino nos interesan las dos depresiones que se forman en esta zona y los vamos a llamar triángulos. Triángulo anterior del cuello, triángulo posterior del cuello. Vamos a ver otros triángulos, el triángulo de auscultación, el triángulo dectopectoral, el triángulo del esternocleidomastoideo, etcétera, ¿no? Por el momento quedémonos con eso y ya solamente nos queda un músculo más por estudiar, ¿sí? Que tiene un nombre curioso que se llama digástrico. Aquí hay un hueso que se llama hueso hioides, se los apunto, ¿sí? Hueso hioides, con H, hioides. Ese hueso, este huesecillo tiene forma de una pequeña herradura, ¿sí? Es un hueso pequeñito y en el hueso hioides se inserta este músculo que se llama digástrico. Y les decía que tiene un nombre curioso porque nos sorprende. Sabemos nosotros que gastris en griego significa estómago, ¿no? De ahí viene la palabra gastritis, inflamación del estómago. Entonces, ¿por qué se llama digástrico? ¿Sí? Di, pensemos que significa dos, ¿sí? Gastris, estómago. Entonces tiene dos estómagos, es decir, el nombre lo toma porque tiene dos, diríamos, fascículos, ¿no? Alguien los imaginó como estómagos y le puso digástrico, ¿sí? Porque tiene dos fascículos, ¿sí? Dos estómagos, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra serie de músculos que después los veremos con más calma, ¿no? Tenemos la tráquea, la laringe, lo veremos después con más calma, y ya solamente, lo había olvidado tenemos un músculo aquí en la nariz que se llama transverso de la nariz. ¿Ya están todos? Bueno, voy a hacer el sombreado del dibujo y luego regreso. Bueno, vamos a hacer el repaso de los músculos. Comenzamos con los músculos del cráneo, ¿no? Les decía que es uno de los músculos de la masticación, el más grande que tenemos en la cabeza, que es músculo temporal. Desde luego, músculo frontal. Y músculo occipital. Cuando vimos los huesos había otra región aquí que se llama parietal. Aquí no tenemos la región parietal, sino tenemos una aponeurosis. Aponeurosis, que es esa fibra blanca. Aponeurosis epicraneana. Epicraneana, es decir, epi sobre el cráneo, ¿sí? Y es esa fibra blanca. Bueno, serían los músculos del cráneo, ¿no? Aquí junto con el músculo temporal tenemos otro músculo de la masticación, que sería el músculo macetero. ¿Sí? Les decía que no solamente nos sirven para masticar, sino también como una defensa para morder, ¿sí? Y que puede compensar
de alguna manera la debilidad física, ¿no? Especialmente con las mujeres. Bueno, tenemos los músculos de la expresión, los músculos de la risa, que serían músculo cigomático menor y músculo cigomático mayor. Este músculo que se llama músculo risorio, que en realidad es el sonrisorio, les decía, porque es el músculo de la sonrisa, músculo risorio, y los depresores de los labios, depresor de los labios, y este depresor del labio inferior. Tenemos dos orbiculares en la cabeza, músculo orbicular de los ojos y orbicular de los labios. Les decía que hay un tercer orbicular, que es el orbicular del ano, ¿no? Y este se llama transverso de la nariz. Tenemos este, que es el triángulo mentoniano, o triángulo del mentón, más fácil. Triángulo del mentón se llama este músculo. Okay. Bueno, en esta parte, en la parte de atrás tenemos este músculo, ¿no? Que son de los movimientos del cuello. Este músculo que se llama músculo trapecio, porque tiene forma de trapecio, después lo veremos completo, ¿no? Y entenderemos el porqué de su nombre. El músculo trapecio se inserta en el arco occipital, ¿no? Que está aquí, ¿sí? Y en todas las, en cada una, en las costillas, ¿no? En las vértebras dorsales, ¿no? Tienen sus inserciones en las escápulas también. Entonces, este nos sirve para el movimiento del cuello, para echar el cuello hacia atrás. Cuando echamos el cuello hacia atrás es el que se activa. En cambio, este es cuando lo echamos adelante o hacia un lado, como son dos, activamos uno y relajamos el otro, entonces se mueve nada más hacia un lado la cabeza, ¿no? Que sería el músculo esternocleidomastoideo. Externo por el esternón, esternocleido por la clavícula y mastoideo por la apófisis mastoides. ¿Sí? Tenemos este músculo que se llama músculo digástrico, que les decía que el nombre es curioso porque di significa dos, gastris, estómagos, porque tiene dos estómagos, fue el nombre que le dieron para decir que tenía dos fascículos. Músculo digástrico. Este músculo está en esta parte, ¿no? De abajo de la mandíbula. Y hay otro músculo que se nos olvidaba, que es el músculo bucinador. Se encuentra abajo del músculo risorio, sería este, lo he señalado con rojo, bucinador. Bucinador, bocina, ¿sí? Porque es el que necesitamos nosotros para soplar, ¿no? Bucinador. Finalmente hay dos triángulos importantes. Les decía que aquí hay un músculo que se llama escaleno. Nosotros no lo vemos el músculo. Como artistas no necesitamos representarlo. En cambio, si representamos las depresiones y la llamamos triángulo posterior del cuello y triángulo anterior del cuello. Bueno, este sería perfil. Vamos a hacer ahora el de frente. Bueno, para la cabeza vamos a trazar aire
arriba y abajo, dividimos, mitad, en tercios, 1, 2, 3, aproximadamente iguales. Encontramos el cuadrado, el otro cuadrado y el tercero. Corregimos y de este lado otros 3. Aquí un cuarto de círculo, ¿sí? Medio círculo, 3 cuartos, hasta completar la circunferencia. Aquí en el tercio, 1, 2, 3, línea de ojos, línea de nariz, correspondería a la parte baja del círculo, y en el tercio, línea de boca. Esto lo podemos hacer, ¿no? Un elipse. Elipse, esta la prolongamos y vamos a hacer 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el contorno de la cabeza, cuello, las orejas que van aquí, en la línea de ojos, mitad, mitad y mitad, ¿sí? De lado a lado. Párpado superior y la pupila. Igual aquí, mitad, mitad, mitad. Y de esta manera resolvimos. Entre ojo y ojo cabe un tercer ojo, dice una famosa ley de la proporción. Y pupila. Párpado y párpado. Aquí hacemos un pequeño círculo, las aletas de la nariz, perdón, las fosas nasales y las aletas de la nariz, ¿no? El puente de la nariz. Listo. Y los labios. Esta sería la línea de labios. El arco de Cupido. Las comisuras. Labio superior. Labio inferior. ¿Sí? El filtrum. En esta parte. En esta parte, esta sería la línea de cejas. Está aquí. Entonces comenzamos haciendo el orbicular de los ojos, como es muy parecido al cristal de un lente. El transverso de la nariz, en esta parte, el orbicular de la boca. Vean que es más amplia la parte superior que la inferior, ¿sí? Aquí se encuentra con el mentón, el orbicular de la boca, ¿no? El músculo frontal, con 2 fascículos. El músculo temporal,
los estoy resolviendo muy rápido, ¿no? Ya después cuando en tinte los hago con un poquito más de cuidado. Este es solamente como un abocetado, ¿sí? El triángulo de la nariz y aquí dos músculos que serían el cigomático mayor y el cigomático menor, ¿sí? Cigomático menor, cigomático mayor. Aquí el músculo risorio con una fuerte tendencia a la horizontalidad, y el músculo bucinador lo pongo con azul para que se distinga del risorio por abajo del risorio. Bucinador, depresor de los labios y depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior es toda esta parte, ¿sí? Está por encima del triángulo del mentón, y finalmente aquí se alcanza a ver el macetero también acá de este lado, ¿sí? El esternocleidomastoideo aquí, la laringe, y ya. Voy a entintarlo y regresamos para estudiar los músculos. Bueno, ya está nuestro dibujo. Vamos solamente a poner los nombres, ¿no? Como un repaso. Entonces este sería el músculo frontal, músculo temporal, y aponeurosis epicraneal. ¿Sí? Tenemos dos orbiculares que son orbicular de los ojos y orbicular de la boca. ¿Sí? Este se llama transverso de la nariz. También es expresivo, ¿no? Como la sensación de desagrado se expresa a través de la nariz, ¿no? Los músculos de expresión también, los que tenemos aquí, los músculos de la risa, que serían el cigomático mayor y el cigomático menor. Tenemos este músculo, lo voy a poner en naranja para distinguirlo un poquito porque se suelen confundir. El naranja sería el músculo risorio, que como les decía, en realidad es el sonrisorio. Risorio, ¿sí? Es el músculo de la sonrisa, y tenemos los músculos de la tristeza, que es el depresor de los labios y el depresor del labio inferior. Este sería el triángulo del mentón. Aquí en azul, un músculo que está por abajo del risorio, que es el músculo bucinador. Bucina, del latín bucina, ¿no? Es el músculo que nos ayuda a empujar el aire cuando soplamos. Bucinador. Y este músculo que se llama macetero. Tenemos dos de la masticación, el macetero y el músculo temporal. Finalmente, ¿no? Tenemos los músculos esternocleidomastoideo, estos dos,
Esterno, porque se inserta una cabeza en el esternón. Cleido, porque se inserta una cabeza en la clavícula. Y mastoideo, porque se inserta en la apófisis mastoides. Bueno, es todo. De tarea van a ser 2 dibujos de músculos de la cabeza frontal y 2 dibujos de músculos de la cabeza lateral con los nombres. No olviden los nombres. Hay otra, entre las imágenes que les mandé, se encuentra este dibujo, ¿sí? No lo confundan con este, se parecen mucho, ¿no? Estos son los músculos y esta es una cabeza simplemente con sus partes. Esto, el tiempo no nos da a hacer el repaso, pero yo les sugiero que lo estudien, ¿sí? Porque vienen el nombre de las distintas partes de la cabeza, es decir, cómo se llaman cada una de las partes de la oreja, que normalmente no lo sabemos, ¿no? Cómo se llaman algunas partes interesantes de la cara, ¿no? Entonces hay muchas partes que desconocemos del cuerpo humano. Yo he añadido esta hoja para completar, ¿sí?, esa laguna que solemos tener. No es necesario que me entreguen la tarea, ¿no? Pero sí les recomiendo que le den una estudiada y que se los aprendan. Muchas gracias, hasta el próximo video.